Vale, entonces este es el primer video sobre biología y para empezar el canal sobre biología creo que lo primero que debemos hacer es entender qué es la biología. Y bueno, hay un problema epistemológico respecto a intentar definir a la biología, y es el mismo problema que con la ciencia. Por ejemplo, es complicado definir qué es la ciencia y cómo diferenciarla de todo aquello que no lo es, porque hay cosas que se le parecen tanto que el límite se vuelve difuso. Y bueno, creo que la mejor manera de empezar a entender y a definir el concepto es a través de la etimología. Y bueno, la palabra biología se divide en dos voces griegas. La primera es bios, que significa vida, y la segunda es logía o logos, que significa estudio o tratado. Entonces, la traducción literal de la palabra biología sería el estudio o tratado de la vida. Y bueno, nada más para que nos demos cuenta de todo lo que involucra la biología, escribí estas 6 materias que derivan de la biología, que son la biología molecular, la fisiología, la veterinaria, la sistemática, la ecología y la medicina. Y bueno, todas ellas surgen de la biología, son ramificaciones del estudio de la vida y son distintas aplicaciones y enfoques de la misma ciencia. Que bueno, conforme especializamos el conocimiento que tenemos, se van distanciando más unas de las otras, pero a final de cuentas siguen siendo los mismos preceptos. Es decir, la biología molecular es la biología aplicada a las moléculas. La fisiología es la biología desde el punto de vista del funcionamiento, ya sea de células, de tejidos, de organismos. La veterinaria es la biología de los animales. La medicina es la biología del ser humano con el enfoque en la salud del ser humano. La ecología es la biología enfocada a las interacciones de los organismos en los distintos ambientes. Y la sistemática es el estudio de las relaciones filogenéticas de los seres vivos. Biología. Todas estas materias tienen por objeto de estudio a los seres vivos. Y bueno, de igual forma, intentar definir a los seres vivos es algo complicado. No es tan complicado como intentar delimitar lo que sí es biología y donde ya no es biología. Por ejemplo, en la ecología, si no hay un punto exacto donde deja de ser biología y pasa a ser ecología, porque ambas materias tienen demasiado en común. En el caso de los seres vivos no es tan confuso el intentar delimitarlos, pero sí hay varios aspectos que son complicados. Un ejemplo de ellos son los virus. Hay mucho debate respecto a si los virus son o no son seres vivos, que hablaremos de ello en otro video o en otros videos, porque es un tema bastante amplio. Pero a resumidas cuentas podemos dividir a los seres vivos en procariontes y eucariontes. Los procariontes, para aquellos que no estén familiarizados con esto, son aquellos seres vivos cuyas células no poseen núcleo. Y los eucariontes son aquellos cuyas células sí poseen núcleo. Y el núcleo es simplemente una división entre el, llamémoslo así, cuerpo de la célula y el material genético. Sí. Y bueno, los procariontes, para que nos demos una idea, son las bacterias, por ejemplo. Y los eucariontes somos nosotros, por ejemplo. Entonces, la suma de procariontes y eucariontes nos da una buena idea de la totalidad de los seres vivos. Son demasiados, ¿no? Y bueno, históricamente hemos llegado hasta el título de
de biología gracias a un montón de eventos a lo largo de la historia y sobre todo gracias a la institucionalización que permitió la creación de comunidades científicas y también de, como su nombre lo dice, instituciones encargadas del estudio de distintos temas. Y por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de la biología, el estudio de la vida empezó gracias a los filósofos o historiadores naturales, como por ejemplo Aristóteles, que si bien no tenían una formación institucionalizada de lo que era la biología y no lo tenían organizado tal cual como lo tenemos ahora, sí se encargaban de estudiar ciertos aspectos de la vida. En el caso de Aristóteles, por ejemplo, dedicó una parte de su vida a intentar clasificar a los seres vivos. Fue una clasificación bastante buena para su época. Y en el caso de nuestros días, ya existen instituciones formales, como por ejemplo la universidad en la que yo estudio, y dentro de la universidad existen divisiones que forman, por ejemplo, a mi facultad y dentro de mi facultad mi carrera. Y bueno, este proceso de institucionalización es lo que ha permitido que personas como Elia, que en un momento se las voy a presentar, obtengan el título de biólogos. A pesar de que cualquier persona puede empezar a estudiar la biología, no cualquiera obtiene este título hoy en día, porque como digo, se han creado distintos organismos que se encargan de acreditar que tú tengas el conocimiento necesario como para sostener el título de biólogo. Y bueno, Elia es en realidad la doctora Elia Bravo-Olis, que espero que muchos de ustedes la conozcan, y si no, fue la primera bióloga aquí en México. Es una superheroína en mi facultad y en mi carrera, justo porque fue la primera bióloga en la historia, ¿no? Y es algo increíble. Creo que todos queremos llegar a ser alguien tan importante como lo es ella en el mundo científico. Y bueno, además de ser la primera bióloga aquí en México, también fue fundadora del Jardín Botánico de la UNAM y de la Sociedad Mexicana de Cactología. Ella se dedicó en general a la botánica, que es el estudio de las plantas, y en particular se dedicó a la botánica de cactáceas aquí en México. Entonces es una persona maravillosa que pienso que todos deberíamos de admirar. Y pues creo que el objetivo sería llegar a ser alguien como ella, ¿no? Y bueno, en resumen, biología es el estudio de la vida, el estudio de los seres vivos y todo lo que tenga que ver con ello. Hay muchas divisiones y ramificaciones de la biología y más adelante veremos cómo empezar a delimitar esto y cómo empezar a clasificar a los seres vivos, porque es un tema bastante complejo. Pero creo que por hoy este video es suficiente. Entonces, si les gustó, por favor, likeen, compartan, comenten si tienen algo que decir. Y espero que les guste, que les sea de utilidad, y nos vemos en el siguiente video. Chao. Oh, y olvidé mencionarlo, pero los links de las páginas en las que consulté la información que presenté en este video y los links a las imágenes que utilicé van a estar en la descripción del video. Likeen, suscríbanse, compartan los TQM y nos vemos el siguiente video. Chao.